Shalom Makiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas, aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es la rebeldía de Israel y promesa de restauración, que es básicamente lo que está escrito en las escrituras, lo que está el Antiguo Testamento, que sabemos que fueron los 5 libros de Moisés donde se habla del Génesis, que fue la creación y el inicio de las promesas con Abraham, Isaac y Jacob. Después viene el Éxodo, y del Éxodo para acá empieza a haber historia y profecía de Israel. Y hay profecía que va en contra de las otras naciones o de lo que va a pasar en las otras naciones y de lo que va a pasar en el mundo. Pero el protagonista o el principal carácter o personaje es Israel. Israel el Señor y el Señor. Porque para entender el Nuevo Testamento tenemos que leer y entender el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, o lo que se le conoce como el Antiguo Testamento, habla de las profecías y de las promesas de restauración, que es lo que se le conoce como, o lo que se le conoce en el Nuevo Testamento como el Evangelio, porque Evangelio significa la buena noticia, y esa buena noticia le pertenece a Israel nada más. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento y entenderlo, entender fechas, entender lugares geográficos, y entender que solamente está redactado en el Antiguo Testamento la restauración a Israel, pero ¿por qué restauración? Porque hay un contexto, hay una situación, hay situaciones que pasaron en la historia de Israel que hicieron que la nación fuera devastada. Por eso es que la promesa de restauración viene a Israel nada más, porque una y otra vez la situación de nuestra gente ha sido la misma. Por eso en Eclesiastes 1 y 9 dice: la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice: esto es algo nuevo, pero la verdad que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y no diciendo que se va a volver a repetir la misma situación y por el mismo causa, lo que sea, no. Simplemente que el mismo, ¿cómo decirlo? La misma situación en diferente contexto, diferentes situaciones iba a pasar, pero una y otra vez, como lo estamos queriendo agarrar, es que la rebeldía de nuestra gente, de nuestra nación, es una y otra vez, Y Salmo 106 habla de eso. El rey David escribe un breve resumen de lo que pasó nuestra gente, desde el Éxodo, hasta que fuimos esparcidos, y esto solamente habla de nuestra gente, man. Por eso Pablo, él escribió en Romanos 9:1, dice: verdad digo en Yahawashi Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque esto se trata de raza. Es algo que tenemos que entender. Se trata de un pueblo, de una misma, sí, de una raza, man. Esto no se trata espiritualmente de todas las naciones. El Señor nunca ha querido unidad entre las otras naciones. Por eso la Torre de Babel no fue exitosamente acabada. Por eso es que el Señor no ha querido que nosotros nos juntemos, hablando de su pueblo especial, de los israelitas, que nos juntemos con las otras naciones, man. Porque, ¿qué es lo que pasaba con eso? Nos juntábamos, adoptábamos sus costumbres y nos corrompíamos y hacíamos cosas malas. Pero por eso es importante entender el Antiguo Testamento, man. Dice versículo 4, Romanos 9:4.
Dice, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ok, y para eso tenemos que entender por qué adopción. Ok, porque el Señor se deshizo con nosotros. El Señor básicamente se deshizo como nosotros, como un pueblo. Él nos llamó no más su pueblo. Ok, fuimos a ser huérfanos. Venimos a ser sin padre. Ok, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Ok, que un pacto, ok, fue lo que el Señor estableció con nosotros en, uh, en el monte Sinaí por medio de Moisés. Él hizo con nosotros un pacto de que nosotros íbamos a ser su pueblo y Él iba a ser nuestro poder, nuestro Dios, el cual nosotros transgredimos. Por eso es que nos pasó lo que nos pasó, como una nación, ¿ok? Porque como sabemos, o si no sabían ustedes, las 12 tribus consiste en todos estos. Lo que ustedes, hermanos, pueden ver, Judá, Benjamín y Leví, que conforman el reino sureño, que como pueden ver, Judá es los morenos o los negros de América, Benjamín los antillanos caribeños o de la isla que se llama uh, uh, Jamaica, y de las islas caribeñas, los levitas, que son los haitianos, y después tienes al reino del norte, porque hay que entender la historia del reino, que se dividió en dos. Fue el reino sureño y el reino norteño, que tienes a los de Simeón, Zebulón, Efraín, Manasés, Gad, Rubén, Neftalí, Aser y Isaacar, que son los llamados latinos, que son llamados porque no somos latinos, man. Vivíamos aquí en la América antes de que el Señor mandara a los edomitas, que así bíblicamente se conoce a los autoproclamados blancos, los edomitas. Estábamos viviendo en este lado del mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Por medio de las escrituras. En Cuarta Esdras 13 te habla de eso. Y ahora muchos van a decir que porque es apócrifo no es válido. Entonces, porque mucha gente se deja llevar porque los apócrifos no son palabra del Señor. Pero a ti, ¿quién te dijo eso? Tú ni siquiera los has leído y ya estás juzgando por medio de cosas que un hombre te dijo para que volvieras a repetir. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer su estudio, tiene que leerlos. Y si el Espíritu, si el Señor está contigo, el Señor te va a mostrar que lo que dice en los apócrifos es verdad y que sigue el relato de las escrituras. Pero anyway. Diciendo, porque esto no se limita nada más a estos. Hay hermanos de las 12 tribus de Israel esparcidos por el mundo, porque esa es una de las maldiciones que a nosotros como una gente nos tocó. Por eso de ahí entendemos lo que es los gentiles que están viviendo entre las otras naciones. No diciendo que el Señor ama a los gentiles o a las otras naciones, no, el Señor solamente ama a los israelitas. Es su nación escogida. Y los israelitas o los gentiles o las personas de otros pueblos, tribus y lenguas que habla Apocalipsis 14, si no estoy equivocado, Apocalipsis 14 y 9. No. Apocalipsis 7 y 9. Eso está hablando, de los israelitas que vivían en las otras naciones, pero son israelitas. Su genealogía regresa a los israelitas. Porque esa era una maldición que el Señor le prometió a los israelitas y no obedecían. Como dice aquí Deuteronomio 28 y 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, Bahashem Yahushai, tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que esto es un pacto. Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ustedes, hermanos, pueden leer todo esto, que es lo que nos pasó a nosotros como una gente. Yo voy a saltar a versículo 64 y dice: y Yahweh, Bahashem Yahushai, te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y si ibas a vivir entre las otras naciones, ¿qué es lo que iba a pasar? Ibas a comportarte, ibas a verte,
¿ok? Tu apariencia física se iba a parecer a lo de otra nación. Ibas a adorar lo que ellos adoran. Ibas a comer lo que ellos comen. Ibas a vestirte como ellos se visten. Por eso tenemos que entender los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles que Pablo fue a predicarles la palabra? Fue a los israelitas esparcidos entre las otras naciones. ¿Ok? Porque en las escrituras no hay contradicción. El Señor Yahabushai les dijo a los apóstoles, ¿ok?, que solamente vayan por las ovejas perdidas de Israel. Y hasta el Señor mismo dio una parábola del hijo pródigo, del que se fue y gastó todos sus bienes y después regresó. Eso estaba diciendo de los israelitas que se fueron entre las otras naciones y después regresaron al Señor, ¿man? ¿Ok? Este es Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo, ¿ok? Y estos sabemos que son a los 12 discípulos que fueron enviados a la nación de Israel, ¿ok? A los de la circuncisión. Como Pablo habla de los de la circuncisión y los de la no circuncisión, eso está hablando de israelitas. Unos que sabían que eran israelitas o seguían las maneras de los israelitas o que vivían en Israel y seguían las maneras, y a otros que no eran de la circuncisión, diciendo que no se comportaban o no seguían las maneras de los israelitas y que no vivían allí. Ya ves, pero regresaban a los israelitas. Esto todo es de los israelitas, man. ¿Ok? Dice: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres, sino ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya ves? Porque también para entender que en ciudades samaritanos no entres, es porque había una división entre paganos naturales y israelitas gentiles. ¿Ya ves? Porque, como dijimos, man, en las escrituras no hay contradicción. En Mateo 1:21 explícitamente dice: y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Yahabushai. Yo sé que aquí dice Jesús, pero Jesús es una traducción del griego, ¿ok? Y ese nombre ha sido manchado y ha sido sumamente maldito, porque ha sido ocupado en masacres y en diferentes cosas sucias, man. ¿Ok? Y Jesús es un demonio, quieras o no, man, porque se ha usado para mantener el control y engañada a mucha gente, right? Porque Jesús es un Dios que se predica de amor y prosperidad y besitos y abrazos y una fábula, man, right? Pero el Señor, su verdadero nombre regresa al hebreo, ¿ok? Que significa el Salvador, Yahabushai, ¿ok? Porque era un hombre de la nación de Israel que su lengua materna era el hebreo, el paleo hebreo, que ahora se conoce como el paleo hebreo. Alright. Pero anyway, dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? ¿Y quién es su pueblo? Los israelitas, man. ¿Ok? Regresando a lo que dijo Pablo, ¿ok? Que, como dice aquí, mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Y las promesas, una de las promesas es la promesa de restauración. ¿Ok? Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahabushai Hamashiach, vino el ungido. ¿Ya ves? Porque ese es su pueblo, los israelitas, según la carne, según su raza, ¿ok? Según sus parientes, ¿ok? Dice: el cual es Dios, o un poder sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y no quiere decir que el Señor Yahabushai es el Padre. No, el Señor Yahabushai es un Dios también, pero no es Dios Padre. Y para eso tenemos que entender el hebreo. Es bien importante nosotros estudiar el hebreo, man. ¿Ok? Y el griego, pero principalmente el hebreo, porque de ahí viene el Antiguo Testamento. Entendiendo el Antiguo Testamento y las palabras en hebreo del Antiguo Testamento, podemos entender el contexto que habla el Nuevo Testamento, man. ¿Ok? Pero anyway, man. Esas son las promesas de a Israel. Solo las promesas de Israel, lo que les pertenece. ¿Ok?
Porque como dice aquí, en Ezequiel 36 y 17 dice, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia de menstruosa. Fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Ya ves? Y eso es una y otra vez la situación de nuestra gente. Por eso es que nosotros decimos y creemos, porque las escrituras son nuestra regla, de que los que estábamos aquí antes de que los colonizadores vinieran, son los israelitas. ¿Ok? Porque dice la escritura y porque muchas de las cosas que nos pasa como gente, ¿ok? En Deuteronomio 28, las estamos viviendo como una nación. ¿Ok? El Señor mandó a una nación, ¿ok? Para castigarnos, porque lo que estábamos haciendo en este lado de la tierra, lo estábamos haciendo en la tierra de Israel también. Lo que estábamos haciendo aquí en las Américas, ¿ok? Lo estábamos haciendo allá en Israel, man. ¿Ok? Voy a dejar este clip. Lo voy a dejar andando para que ustedes, hermanos, lo vean. Yo sé que ya lo he sacado antes, pero para compartírselos a ustedes otra vez. Estoy haciendo chiquita. Alright, yo creo que aquí está bien. Lo voy a dejar corriendo para que ustedes, hermanos, vean. Ok, dice, versículo 18, Ezequiel 36 y 18, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahushua el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis ustedes entre las naciones a donde has llegado. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos, y yo les tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país, y esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados, y todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitarás en la tierra que di a sus padres, ustedes me serán por pueblo, y yo les seré a ustedes por Dios. Ya ves, y esto solamente le pertenece a Israel. Ok, no está hablando de las otras naciones, no está diciendo que las otras naciones van a tomar parte de la heredad de Israel. No, y cuando se habla de las otras naciones, se habla de los israelitas esparcidos entre las otras naciones, ¿ven? ¿Ok? Porque como dice en Isaías 54, y ustedes, hermanos, pueden leer el completo capítulo de Isaías 54. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Yahweh, Bahashem Yahushai de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. El poder de toda la tierra será llamado, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el poder tuyo. ¿Y por qué repudiada? ¿Y por qué abandonada?
por las cosas que estábamos haciendo, man. Mira todo en la pantalla lo que ustedes están viendo. Ok, eso es lo que nuestra gente estaba haciendo. Y ahora, estos conquistadores solamente te dicen las partes que uno quiere que sepa. Ok. Pero anyway. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ya ves, porque el Señor se deshizo con nosotros. Por eso es que Pablo dijo que de quienes son, ¿cómo lo dijo? La adopción. ¿Ok? Dice, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, tu Redentor. Ya ves, porque lo que estábamos haciendo aquí, esto nos da, yo lo saco porque nos da una ilustración, no exacta, ¿verdad? De lo que nuestra gente estaba haciendo en la tierra de Israel. Porque todas estas prácticas que estamos viendo, esas son prácticas camitas. Son prácticas de las otras naciones, ¿ven? ¿Ok? Por eso, como dice aquí en Salmo 106, y voy a ir al punto 34, dice, no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Ok, que Canaán es un hijo de Cam. Ok, dice, y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo y abandonó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Ya ves, porque el Señor mandó a los edomitas en este lado del mundo, ¿ok? Para hacer conforme lo que el Señor quería. Porque mira lo que estábamos nosotros haciendo, man. Estábamos sacrificando a ídolos, ¿ok? A nuestra gente. Estábamos derramando sangre. Por eso es que el Señor se enojó y mandó a que nosotros fuéramos conquistados, subyugados y puestos en esclavitud. Porque mira, adoptamos las maneras de las otras naciones, man. ¿Ok? Y el Señor les dio éxito en esto a los edomitas, man. ¿Ok? Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuánto estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Ya ves? Porque el Señor no nos abandonó por completo, man. El Señor no permitió que nos destruyeran. Porque esta raza de gente, los edomitas, ellos se pasaron. El Señor les dio... lo voy a sacar. Ok, creo que es Ezequiel o Isaías 34. O Ezequiel 35. Ya, y esto es profecía contra el monte de Seir, ¿ok? Que es mensaje para Edom. ¿Ok? Dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Que cuándo fue ese tiempo extremadamente malo? Cuando el Señor los entregó, ¿ok? Cuando el Señor los abandonó, les quitó su protección. ¿Pero por qué? Porque ellos pecaron contra el Señor. ¿Ok? Que los edomitas fueron los que se pasaron. ¿Ok? Se pasaron. ¿Ok? Y eso también está escrito en Isaías 47.
Que eso está hablando de Babilonia, pero como hemos entrado, uh, como hemos entrado en los juicios de Babilonia y los juicios de Edom, que son lo mismo, ¿ok? Que son lo mismo, ¿ok? Esaú, Edom y Babilonia van a recibir el mismo castigo. ¿Por qué? Porque Esaú, Edom está gobernando Babilonia, ¿ok? Es algo que tenemos que entender. Y dice aquí, Isaías 47:6 dice: me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. ¿Ya ves? Porque eso era una de las profecías que estaban escritas en las maldiciones, en Deuteronomio 28, como acabamos de ver, que habla de una nación. Dice... aquí está, Deuteronomio 28 y 49. Y ahora esto se cumplió con los romanos, ¿ok? Pero tenemos que entender, si ustedes hermanos van a mi último video, expliqué que los romanos, ¿ok? Expliqué lo que pasó con Roma. Roma sufrió una herida de muerte diciendo que su imperio decayó, ¿ok? Y su gente fue llevada en esclavitud, ¿ok? Pero después esa herida mortal fue sanada diciendo que esa cabeza herida, perdón hermanos, que esa herida en la cabeza siendo sanada resultó en Babilonia la Grande. ¿Ok? ¿Y cómo empezó eso? Por medio del Renacimiento. En el Renacimiento, desde 1492, empieza la conquista aquí en estas tierras. ¿Ok? Pero es importante, nomás quería decir que Deuteronomio 28 y 49 se cumplió con Roma a Israel. ¿Ok? Pero Roma reencarnó y volvió a hacer lo mismo. ¿Ok? Como dice aquí, Deuteronomio 28 y 49. Yahweh, Bahashem Yahabushai, traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿Ok? Porque los romanos hablaban el latín y fueron levantados para ir en contra de Israel. ¿Ok? Porque ahí se cumplió. ¿Ok? Pero esto también volvió a aplicarse a este lado del país, del mundo. ¿Ok? Dice, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Ya ves por qué? Porque el Señor se enojó con nosotros y nos abandonó. ¿Ok? Estábamos en un tiempo extremadamente malo. ¿Ok? Pero Esaú Edom va a pagar por eso, porque se pasó. ¿Ok? Como dice aquí, por cuanto Ezequiel 35:5, por cuanto tuviste esa enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. ¿Ya ves? Por eso está escrito en Apocalipsis 19 que él venía a hacer guerra justa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a pasar a Esaú Edom, a los edomitas. Y no nada más porque pecó contra la nación de Israel, sino porque habló en contra del Señor. Y cubrió su rostro y cubrió su reputación. Y lo hizo, habló blasfemias, contra el Señor. Ya ves, por eso el Señor habla en Malaquías 1 y 4 que él odia a Esaú Edom. ¿Por qué? Por su manera de ser. Porque el Señor lo creó con ese espíritu. ¿Ok? Por eso dice aquí, convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Ya ves, y este mismo desierto y en soledad está hablando lo mismo que le va a pasar a Babilonia. ¿Ok? Que eso está en Jeremías 50.
50 y... ¿Y dónde está? Como dice aquí, Jeremías 50 y 40, dice, como destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Desde 39 dice, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Ok. Ese es el punto. Ok. Creo que es en Jeremías 49 donde habla de que iba a ser... Yep. Salak, hermanos, creo que la tengo aquí. Dice... ese es el punto. Ok, lo que dice en Jeremías 40 y Jeremías 49. Ok, habla de la destrucción de Babilonia, man. Ok. So, anyway, ¿dónde estábamos? Ese es el punto. Ok. So, como dice aquí Salmo 106 y 46, dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Yahweh, poder nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ya ves, y ese es el punto, man. Ok, que la promesa de restauración solamente le pertenece a Israel. Ok, por eso es importante entender la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, man. Ok. Pero ese era el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.